Buenas noches, queridos y amados estudiantes. Vamos a empezar la clase con vuestra participación, para lo cual yo les voy a hacer algunas consultas. Entonces, tenemos ahí la ruleta. Pantalla completa. ¿Pantalla completa? ¿Ya va? Ya. Pero igual es. Bien, vamos a ver quién interviene primero. Esta es la tinta. La tinta. Garibay. Jean-Pierre Garibay. ¿Está Jean-Pierre? No está, ¿no? No está, pues. Faltó, se ha ido al estadio. Entonces, lo borramos a Garibay y vamos con el siguiente. ¿Está Valencia? Tampoco está. Lo borramos, lo giramos. Soto, Jean-Pierre Soto. Muy bien. Sí, ¿Está? profesor. Jean-Pierre, sí, sí. Jean-Pierre, una preguntita. Cuando yo formulo el modelo causal, Ya. ¿qué cosa es, cuál es el requisito, digamos, básico en cuanto a las relaciones que hay respecto a una variable? Mm, Las variables se relacionan una con otra, ¿no? Se relacionan. exacto, sí, tiene una relación ya sea positiva o negativa. No, no, pero ¿cuál es la condición básica? ¿Qué cosa es lo que hay que buscar en esa relación? Ah, Ya, a ver, alguien que te ayude. A ver, ¿está Mijail Baltasar? No está. Entonces, vamos al siguiente. Escucha, que están sorteados los que no han venido. José Castilla. Sí, profesor. A ver, José, si yo tengo que hacer el modelo causal, las variables que se relacionan respecto a la relación, ¿cuál es la condición que se busca? Causa-efecto. Claro, es una relación causal, pero esa relación causal, ¿qué características tiene respecto a la variable? O sea, el efecto debería como que tiene que entrar dos y salir o sea, entrar dos causas y salir un efecto, o se refiere a que la variable tiene que ser medible o a eso. O Ya, sea, ¿qué condiciones? bien. Eso es la otra pregunta que iba a hacer, pero está bien. Es decir, la condición en una relación causal es que la variable tiene que estar influenciada por lo menos por dos variables. ¿Ya? Esas dos variables que influyen sobre esta variable, una es, digamos, productora y la otra es condicional. O pueden ser varias productoras y varias condicionales, pero por lo menos una debe ser productora. O sea, es que genere el efecto de incremento o el efecto de reducción. Esa es una condición básica. Y además, que cada variable mínimo tiene que influenciar
en otra. Esa es la condición. Muy bien. Entonces la otra pregunta era, para yo calificar que una variable puede entrar al modelo causal, ¿qué característica debe tener la variable? Esa es la siguiente pregunta. Entonces la hacemos. A Cristian Barrantes. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿No? ¿Qué cosa? ¿No estás atendiendo entonces, Cristian? Cristian, ¿por No, qué? quería Hay que escuchar, atender. pero ¿Perdón? Si uno no lo entiende que la yo quería pregunta, escuchar bien le la pide al profesor que la repita antes, pues, que designe. Porque si yo te designo y tú me dices repita, profesor, lo que yo observo es que no estás no estás en el momento. Bien, a ver, vamos con el siguiente alumno. A ver, perdón un segundito. Ya. Vamos con el siguiente alumno. Tiene que estar presente, pero tiene que estar presentes en el. Y si no me escuchan, tienen que decirme que no me están escuchando, no me están entendiendo. Yosemí Vázquez. No está, ¿no? No está Yosemí. Vamos con el siguiente. Piero. Piero Castillo. ¿Está Piero? Sí, profesor. A ver. Dime, ¿cuál es la característica, qué condición tiene una variable para ser considerada un diagrama causal? Debe ser medible. Ah, debe mm, tener una característica que lo identifique. mm, Debe poder tener otras variables también, poder influir y ser influido también. A ver, vamos a ver, otro. Refulio. Anthony Refulio. ¿Está Anthony? Sí, sí, profesor. Ya, a ver, Anthony. Bueno, principalmente, ¿no? Que sean variables que se puedan medir y variables o también, bueno, creo que lo principal que sean medibles, ¿no? Y otro que tenga, o sea, que sean oportunas de acuerdo al caso en el que estamos. Bueno, entonces, las variables deben ser variables características. Es decir, deben ser una característica del fenómeno. No se colocan variables entidad. Son variables que muestran característica del fenómeno. Deben ser variables características. Y estas deben ser medibles. Además, se debe tener claro de dónde se obtiene ese dato, esa medición, ¿ya? Para considerar la variable. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Miguel Ángel Mancilla. ¿Está Miguel Ángel?
Sí, profesor. Ahí está, mi ingeniero. La pregunta es esta. Cuando yo relaciono las variables causales, las voy a relacionar, voy a tratar de hacer que se generen o que se identifiquen bucles de retroalimentación, ¿correcto? ¿Qué es lo que más abunda en términos del tipo de bucles en un sistema dinámico? ¿Qué es lo que más abunda? ¿O qué es lo que más debe abundar? Eh, no, no tengo una respuesta, profesor. Raúl Rivera. ¿Está? Raúl, Sí, profesor, sí estoy. a ver, Yo considero que los bucles que más abundan son los bucles de retroalimentación negativa. ¿por qué? Esto es debido a que con el tiempo mucho de estas características van disminuyendo. Entonces, es por eso que yo considero. ¿Cómo? No he entendido tu respuesta. Has dado una buena Ah, respuesta, pero la segunda has dado una respuesta, pero más pacharaca, que nada tiene que ver. Explícame. eh, a ver, es el bucle de retroalimentación negativa debido a que muchas de estas características a través del tiempo No, ¿qué característica? van ¿Qué, disminuyendo. qué característica? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? Estamos hablando de Las bucles, características del ¿no? fenómeno. No, pero ¿qué característica, Pedro? ¿Qué característica me estás hablando? Cada variable es una característica. Estamos hablando Ujú. de bucles. ¿Cuántas variables tiene un bucle? Eh, ya, los bucles pueden tener varias variables, 5 más o menos, por ejemplo. Tiene varias. Por Ujú, lo varias. tanto, un bucle es la relación de varias características. Entonces tu respuesta no la entiendo. ¿De qué características quieres decir? ¿Y por qué se reduce esa característica? Es lo que no tampoco entiendo. No. mm, A ver, yo te... vamos a pedirle a Valentín. Está Yanela, Yanela está ahí, ¿no? Sí, Yanela, ¿qué es lo que cuando uno tiene un bucle de retroalimentación negativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? la variación en una retroalimentación positiva siempre aumenta, pero una negativa siempre va a haber una variable, una variación negativa, o sea, va a disminuir y ahí se va a dar el equilibrio. O, bueno, ahí hay la variación negativa, más o menos así. Pues, es que este tipo de preguntas tienen respuestas no más o menos. Tienen que tener respuestas ciertas, como en este caso, no ciertas. ¿Alguien puede responder? ¿Qué cosa es un bucle de retroalimentación negativa? A ver, José. Porque la respuesta sería retroalimentación negativa, como dijo mi compañero, porque, o sea, mismo como dices negativa, es estabilizadora, ya que hace que las variables, o sea, como es negativa, no varíen tanto. Por eso la estabiliza el bucle, o bueno, el bucle en general, ¿no? Por eso que los fenómenos reales son más que todo, como usted mismo dijo, retroalimentación negativas, porque no varían tanto, ya que tienen esto negativo, ¿no? Que los hace que como que no aumenten demasiado o no disminuyan demasiado, sino como que tienen como un pare. Ya, fíjense, más o menos, más o menos. O sea,
Un bucle de retroalimentación negativa es aquel que el efecto inicial de una variable, o sea, de una característica, se va difundiendo a lo largo del bucle, de tal manera que al llegar nuevamente a él, el efecto es contrario al que originó. ¿Ya? Si la característica aumenta y la característica siguiente, por ese aumento, se reduce y da toda la vuelta del ciclo, al final, lo que debe suceder es que el efecto de la característica anterior a esta primera es anterior al final, digamos, nuevamente la primera, esa última, tiene un efecto contrario a la que produjo esa variable cuando se inició. Si se inició generando un efecto positivo, termina con un efecto negativo. Ahora, las variables, cuando se dice positivo o negativo, no es que aumenta o se reduce, es una mala respuesta. Eso me refleja que no me atienden, que no me están entendiendo en todo caso. ¿Qué cosa es una relación positiva? A ver, Raúl, aquí te tengo que preguntar porque tú has dado la respuesta equivocada. Sí. ¿Qué cosa es una eh, relación causal positiva? Eso sucede cuando dos variables tienen, digamos, si una aumenta, la otra también va a aumentar. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces tiene una relación proporcional directa. No es proporcional. Escuchen, lo que has dicho, cuando le has añadido proporcional, malograste la respuesta. La respuesta es, hay una relación causal positiva cuando la variación de una variable afecta a otra y esta otra tiene una variación en el mismo sentido. ¿Está bien? En el mismo sentido. En el mismo sentido que... ¿Correcto? Y cuando hay una relación causal negativa, ¿qué cosa es una relación causal negativa? A ver, Cristian. No te Tu escucho. micrófono, Cristian. Disculpe. Bueno, ya, eso sería cuando una variable afecta a la otra, pero esta otra variable tiene un efecto contrario a la primera. No entiendo. Fíjate mejor. ¿Qué cosa Ya, es cuando, una relación causal negativa? bueno, es cuando una variable que afecta a otra, eh, esta otra tiene un efecto contrario a la primera variable. Contrario. Cuando dices contrario, ¿a qué te refieres? Me refiero a, por ejemplo, si la primera variable aumenta, la otra tiende a disminuir y viceversa. ¿Cómo? No te estoy escuchando bien. Tu señal no. Cuando el efecto de una variable aumenta, la otra tiende a disminuir y viceversa. Bueno, miren, es una relación causal negativa cuando la variación de una variable que afecta a otra se dan en sentidos opuestos. En sentidos opuestos. Así de simple. Si una aumenta, la otra disminuye. Si esta disminuye, la otra aumenta. Esa relación se llama relación causal negativa. No porque reduce, para nada. Es decir, normalmente el efecto general que hay en un sistema que está, digamos, identificándose bucles de retroalimentación positiva y negativa, esos
bucles, si son negativos, lo único que nos está diciendo el bucle está generando oscilaciones. Nada más. Eso es lo que nos dice. No es que esté reduciéndose nada, ninguna carga se está reduciendo. Puede reducirse, puede aumentarse, pero hay oscilación. Eso es lo que nos dice. ¿Correcto? Y lo que cuando es un bucle de retroalimentación positiva, nos dice que hay un valor que está teniendo una tendencia. Puede ser a subir o a bajar. Pero tiene una tendencia permanente. No oscila. No tiende o a subir o a bajar. ¿No? Eso es lo que sucede. Muy bien. Ya. Con eso, lo que pasa es que ustedes están formulando un modelo y yo tengo la duda de que estén claros de qué están haciendo, ¿no? Si están pensando, razonando como debe ser. Vamos a, bien, fíjense, recordando lo que hicimos la vez pasada, porque es muy importante que ustedes, yo pueda saber si, digamos, esta ejemplificación sencilla se entiende. Hemos dicho que, ¿cómo se modela? Présteme atención, ¿ah? Porque si no, simplemente se van, apagan, se van y van a escuchar la previa, pues, ¿no? Se dedican a escuchar la previa. Pero yo, si vamos a estar acá, que va a ser corto, yo lo que quiero es que me entiendan. Porque si no, luego vienen los disgustos. Y entonces, no es algo muy complicado, muy largo tampoco. Ya, en primer lugar, yo tengo variables características. Es decir, miden alguna característica del fenómeno. No son entidades, son variables características, que deben ser medibles. ¿Cómo se mide? Esa es la pregunta que se hace por cada variable que uno identifica. ¿Cómo se mide? Hay veces, como lo que vamos a ver ahora, en que esas variables son una unidad de comportamiento de un subfenómeno que puede también modelarse, en la que una de esas características me sirve para lo que yo quiero modelar y lo refiero. ¿Ya? Entonces me están entendiendo. Esas variables pueden ser parte de otro subsistema. Eso normalmente es así, que yo cojo una variable que bien podría ser parte de otro subsistema. El modelo urbano. Alguien me dice, necesito estudiar la ciudad de Lima, me llama, ¿cómo se llama? Aliaga, Rafael Aliaga, me dice, ingeniero, he escuchado que usted enseña dinámica de sistema, quiero que me ayude a gobernar mejor la ciudad. ¿Y puede usted hacer un modelo urbano? Y yo le diré, sí, pues, ¿no? Pero no es un sí nomás, pues, ¿no? Yo digo, pero ¿qué cosa quiere ver respecto a la ciudad? Y entonces ahí me va a decir, hay un problema gravísimo. Puede ser pues la delincuencia, puede ser el transporte, pero él dice, no, yo tengo interés en reducir la contaminación bacteriológica. Entonces, me da el propósito del estudio. Yo puedo determinar el objetivo del estudio después, más precisamente. Pero al comienzo simplemente quiero saber de qué materia se trata, porque yo tengo que yo le decir, mira, estoy muy ocupado, cuando acabe mis clases yo trabajo con el municipio, estoy ocupado, no tengo tiempo. Ya, conversamos en el mes de enero. Ya. Yo lo choteo así, por la sencilla razón que yo debo, primero, antes de abordar un problema de esa envergadura, yo primero debo informarme.
informarme, buscar sobre temas de la ciudad, modelos urbanísticos, en fin. Y como ya me ha dicho que quiere ver lo del tema de la contaminación, buscar pucha, por todos lados sobre los conceptos, los problemas, la forma como diferentes especialistas en el tiempo han abordado esta materia. Lo necesito hacer, porque no, yo no lo sé, de inicio no lo sé. Y entonces me empapo, ¿no? Me empapo los conceptos, el asunto así ya, y finalmente voy con él y digo, ¿cuál es su experto en tema de contaminación? Voy a formar un equipo, porque tiene que ser un equipo. Y yo ya tengo material, si voy a hablar con el equipo de gente especializado en tema de contaminación bacteriológica, yo ya tengo los elementos, pero yo no sé. Aún haya investigado lo que quieras, yo tengo orejas largas y un gran rabo en esa materia. Entonces, tengo que buscar los expertos. Y si me va a pagar para hacer el estudio, también que paguen los expertos que me van a acompañar. Muy bien. Y es con ellos que yo empiezo a trabajar, identificar qué factores deben estar. Y lo que yo tengo en la mente es lo que les he preguntado. ¿Cómo es el tipo de variables que yo debo identificar? Son variables características. Deben ser medibles. ¿Ya? De inicio, este es un primer plano. No voy a ser exigente, no voy a buscar exigencia en encontrar el doble efecto causal, nada por el estilo. Yo tengo que formular un modelo causal básico. Y eso es lo que hago en primera instancia. Y entonces, en primer lugar, yo voy eh, a saber, voy a identificar con la gente que trabaja conmigo esto. Bueno, yo ya lo sé porque ya he estudiado antes algo y sé que todo tema, todo modelo de carácter social, en la cual hay unas circunstancias de colectividad y participación humana, de todas maneras, hay una variable poblacional. Siempre hay una variable poblacional. Puede haber puede haber uno o varias poblaciones, ¿ah? Una o varias poblaciones. Si hablamos de la contaminación ambiental, tiene que ver con la basura. Ya sé que con la basura. Yo me pregunto, ¿de qué población vamos a hablar? Entonces, con los expertos, vamos a mirar el plano de Lima y vamos a hacer un trazo en toda la zona donde hay acumulación de basura, donde se concentra la basura. Porque si hay contaminación bacteriológica, yo tengo que acotarme a donde, ¿no? Claramente a donde esto se produce. No me voy a ir a todo Lima, pues eso sería bien torpe, digamos, porque hay focos bacteriológicos. Y en realidad, cuando uno hace el trazo, te vas a dar cuenta que es una suerte de anillo, es una suerte de circuito en la cual yo puedo zonificar y pintar la zona. Y ahí digo yo, ¿cuál es la población que hay en esa zona? No voy a tomar toda la población de Lima. ¿Está bien? No tomo toda la población de Lima. Es la población de esa zona contaminada, donde hay alta contaminación. ¿Correcto? Ahora, ¿de qué población hablamos? ¿De la población humana o de la población animal? ¿Usted produce basura contaminante? ¿Ustedes producen basura contaminante? Anthony, ¿tú produces basura contaminante como ser humano? Bueno, desechos, ¿no? No, ¿sí o no? Sí, sí. Sí produces. ¿De qué forma? ¿Cuál es la manifestación de tu contaminante? Bueno, como desechos, ¿no? Oye, ¿Pero qué cosa has hecho? ¿El papel de tu galleta que compraste? Eso es un desecho.
Ah, bueno, desechos fisiológicos entonces. ¿Cómo? No son, siento, bueno, desechos fisiológicos, ¿no? Sí. No te estoy entendiendo. Algo pasa con la Bueno, conexión. eh, para hacer más, este sería, pues, excrementos, orinas. Claro. O sea, Ya. tú produces desechos contaminantes cuando excretas o cuando miccionas, ¿correcto? Ahí hay un efecto contaminante. Por eso la zona más bacteriana, digamos, que tiene el cuerpo humano, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las zonas bacterianas más incidentes? Eh, a ver, William, ¿cuáles son las zonas del cuerpo humano más, con mayor, digamos, población bacteriológica? Mm, todo el tracto digestivo. ¿No? El tracto digestivo tiene ácidos que elimina o van en ciertas zonas, ¿no? No es todo el tracto digestivo, para nada. Mm, Es más, tú no, puedes comerte bacterias que son eliminados en el proceso digestivo. Ojo. Ya, no, la piel. no, pues el ano. Cuando está La- hablando, no estás escuchando. Anthony ha dicho que se produce contaminantes bacteriológicos cuando se excreta o cuando se micciona. ¿Por dónde se excreta? Por el ano, pues, ¿no? También cuando se micciona, también ahí hay bacterias, ahí hay bacterias. También el Ujú, otro punto de efecto bacteriológico es la boca, la boca. Entonces cuando ustedes se besan, ustedes no, bueno, cuando cada uno de ustedes se besa con su enamorada o su enamorado, en el caso de Yanela, lo que comparten en la saliva son bacterias, ¿sí o no? Claro que ustedes ese rato no piensen eso, ¿no? Qué rico beso, digamos, pero ahí están las bacterias. Otro lugar donde residen bacterias están en las manos. Por eso siempre la recomendación lavarse al llegar, ¿no? ¿Por qué razón se pegan a la mano? Porque uno pues coge cosas. Otro lugar que los estudiosos han dicho que también se pega en los cabellos, en el cabello. Las bacterias en el cabello. Entonces el cabello vale la pena lavarlo por lo menos una vez al día, por lo menos una vez al día. Y evitar los champús detergentes, evitar los champús detergentes, ojo, cuidado. Bueno, yo tengo que estudiar sobre el tema bacteriológico, pero yo digo, claro, ¿cómo se producen los contaminantes? En primer lugar, por las excretas y las orinas. Pero ¿quién produce excretas y las deja en el ambiente? Porque cuando usted produce excretas, ¿dónde va la excreta? En algunos casos, posiblemente se va a la basenica, pero son casos raros. No sé si alguno de ustedes hace primero en basenica y luego desecha lo que hace en la basenica, no sé. En mi época, cuando era muchacho, estudiante, había una buena mancha de estudiantes que excretaban en basenica. Yo también alguna vez, en parte de mi vida, hacíamos en basenica. Bueno, pero ustedes normalmente se van al inodoro, ¿no? Se van al baño y en el inodoro, lo, ¿correcto? Y luego jalan y se va. Se elimina hacia el desagüe de manera vía el servicio de salubridad. Ese contaminante no contamina. ¿Está bien? Ese contaminante no contamina. Pero usted después de excretar se limpia. ¿Quiénes no se limpian? Levanten la mano. Todo se limpia. Todo se limpia. ¿Y qué hacen con el papel con el que se limpia? ¿Qué hacen con el papel con que se limpia? Lo depositan en el basurero.
¿Sí? ¿Lo pone en el basurero? ¿Quién no lo pone en el basurero? Levante la mano. Yo. Yo no lo pongo en el basurero. Tú tampoco, Raúl tampoco lo pone en el basurero. ¿Dónde lo pones a Raúl? En el inodoro. Correcto, yo también. O sea, como yo soy el que ha habilitado mi casa, yo he puesto inodoros que pueden pasar el papel higiénico. Claro que no se echa el papel higiénico en cantidades, ¿no? O sea, y lo más saludable para los inodoros que están preparados para eso, ojo, ¿ah? No todos, porque hay inodoros cuyo ducto es muy pequeño, ¿no? Y tiene una curva media rara. Pero en los casos que yo he puesto todos mis inodoros, pasan el papel. Y acá la regla, escucha que no le muestro. Todos los baños tienen un letrerito que he puesto. Arrojar el papel al inodoro, dice. No dice no. Alguna gente me dice, entonces le puesto un letrerito para no arrojar el papel al inodoro, me dice. Me dice, no, te has leído mal. Porque como en otros lugares dice no arrojar el papel al inodoro, el mío no dice así, dice arrojar el papel al inodoro. ¿Por qué? Porque cuando usted se limpia, sí o no que lo extrae excremento y lo pone en el basurero. ¿Cuánto tiempo queda ahí? Depende la estación, basta 8 horas para que las bacterias se vayan desarrollando fuertemente. Ya tiene bacteria, pero toma cuerpo. En algunos casos, algunos hogares tienen el cuidado que la papelera tenga tapa. En otros casos no. Pero es ahí donde la mosca portadora de bacterias puede depositarse en eso que le atrae mucho y luego ir volando y pararse en su alimento, en su cara, en algún lugar y lo contamina. Ya, muy bien. De toda esta historia, estoy mencionando que sí hay pues una producción, pero ¿quiénes son los que excretan y no lo ponen en el inodoro? ¿Quiénes son? Usted produce muy poco en el papel higiénico. Son los animales, las mascotas. En algunos lugares tienen el cuidado, en Lince antes todo el mundo, porque era una gran campaña, pero ahora no, ahora uno puede encontrar hay que caminar con cuidado porque uno puede pisar el excremento del perro. Y a veces es grande, enorme. Y eso es Entonces, cuando hablamos de población, puede ser que yo tenga que referirme a la población de animales y a la población de personas. ¿Ya? Porque ambos van a... Pero ya, ese es un contaminante que se controla, que tiene un nivel. Pero el otro contaminante que por usted se produce son los residuos biológicos del proceso de preparado de los alimentos, donde más productos que pueden, digamos, degradarse, podrirse, donde más se produce es en la cocina, porque esos residuos del preparado de alimentos son residuos, digamos, también sólidos que contaminan. El gran productor en una ciudad de residuos sólidos, basado en los restos de la preparada de alimentos, son los restaurantes. Son los restaurantes, ¿ya? Ellos producen una cantidad fantástica. Y también se producen contaminantes en los centros hospitalarios.
Todo eso uno estudia, pues, ¿no? Digo, ¿qué población voy a tratar? Y acá para el efecto del estudio este de ejemplo que yo lo he traído de un documento, hablamos acá que todo, de una ciudad en la que esa condición está mejor tratada, está bien tratado los residuos de alimentos. Lo que sucede es que más bien esa basura que se produce y que se deja en lugares en la que se acumula, produce la contaminación bacteriológica. Y entonces eso depende la cantidad de personas que hay en la ciudad. Entonces, esta población que vamos a dejar acá, porque como digo, yo tengo que razonar y darle un análisis de lo que voy a modelar para exactamente saber a qué me estoy refiriendo. Y en este caso, personas. De las personas que están en la zona donde se acumula esa basura, ¿no? Ustedes entenderán La Victoria, Rímac, la zona, digamos, que está al borde del río Rímac, la zona donde hay ese tipo de acumulación de basura que se pudre. Yo me tengo que evaluar cuánta población. Otro factor que los especialistas conocen se llama modernidad. El especialista dice, bueno, una ciudad moderna tiene menos contaminantes. Más moderna la ciudad, menos contaminante. Hay un mejor trato de los servicios sanitarios. Y entonces, modernidad. Pero ¿cómo se mide? Ya la vez pasada le hemos dicho. Es una variable rara. Porque ¿qué cosa se llama moderna? Y es un concepto relativo. Porque hay una época en la cual hay una forma de desarrollar las actividades y pasa el tiempo y hay una mejor forma. Entonces se dice, ahí ha habido una modernización. Pero luego viene otra etapa en la cual vienen otro tipo de usos, de costumbres, otro tipo de instrumentos, y se dice, eso es más moderno. Lo moderno es relativo. Pero en la época en que se hace ese estudio, lo moderno se mide por el uso de artefactos eléctricos. Las ciudades más modernas usan más artefactos eléctricos. Y depende el nivel de uso de artefactos eléctricos, se dice esta ciudad es moderna, más moderna, menos moderna. Entonces, esta variable, ¿cómo se mide? Se mide por la cantidad de kilowatts que consume un periodo determinado. Y se puede hacer un estudio y decir, bueno, ciudades como Nueva York, ciudades como París, tienen este consumo per cápita, ¿no? De electricidad, que son ciudades modernas. Londres, en fin. Y entonces hay unas ciudades más modernas que otras. Y uno puede hacer una escala y decir, bueno, cuando se consume electricidad en esta cantidad de kilowatts, la ciudad no es tan moderna. En esta otra ya está yendo a la modernidad y cuando ya supera este nivel, es una ciudad moderna. Eso se puede así asociar, es una calificación, en realidad es una variable cualitativa, pero que se asocia a otra variable que es la variable de consumo eléctrico. También la variable, lógicamente, si estamos hablando de contaminación producto de la basura, yo tengo que medir la cantidad de basura que hay en una ciudad. Ustedes saben, se mide. Se sabe cuánto toneladas métricas se produce diariamente en la ciudad. Y se puede también, ustedes tienen mediciones para las zonas estas, en la cual la basura no recogida se concentra. Que tiene, digamos, explicación. Nivel bacteriano. ¿Cómo se mide el nivel bacteriano? Es una concentración de bacterias que hay en el ambiente, que se puede medir por muestras, ¿no? Es el sistema muestral, o se mide también por un detector bacteriológico, que se pone, es como unas antenitas bajas, que se colocan en la zona que vamos a estudiar en diferentes puntos, y va capturando las bacterias.
y como son varias antenitas, digamos, he puesto a cierta distancia, hay un algoritmo, digamos, que determina que con esa medición cuánto es la concentración bacteriológica en la ciudad. Se mide, ¿ya? También la cantidad de inmigrantes de la ciudad, los inmigrantes, no los emigrantes. ¿Por qué? Porque una ciudad moderna, una ciudad con menos contaminación, suele atraer a los inmigrantes, suele atraer a sus... Pero los inmigrantes son los que normalmente vienen de lugares, de zonas menos modernas, menos desarrolladas, y son ellos los que traen las costumbres que, según el estudio de este trabajo, es que son ellos los que empujan a la contaminación, porque generan lugares, o sea, cuando la inmigración es alta, la ciudad, alrededor de la ciudad, se van a desarrollar colectividades que tienen pocos servicios públicos y por lo tanto más posibilidad de contaminación. Y por eso es un factor importante. ¿Es medible? Es medible. El gasto en saneamiento. Es decir, el dinero que se utiliza para, o que está invertido, o que se está usando para el recojo de la basura, para el incremento de los desagües, ¿no? Y algunos consideran también gasto y saneamiento para la implementación de infraestructura de atención de la salud, también. Pero en este caso estamos hablando de todo el servicio de limpieza y de recojo de basura. Cantidad de enfermos, pero ¿qué enfermos? ¿Todos los enfermos? No. En este caso lo que nos interesa son los enfermos por alguna enfermedad cuyo origen son bacterias, que son los broncopulmonares, las manchas a la piel. Hay cierto tipo de enfermedades que lo asociamos a las bacterias. No todo, pues, ¿no? Ojo que el COVID no se desarrolla bacteriológicamente, no viralmente, por si acaso. Bueno, la cantidad de muertos que hay en la ciudad, la cantidad de muertos. Producto, ojo, muertos, producto de las enfermedades bacteriológicas, ojo, no todos los muertos, ¿no? El registro acá es de los muertos que por esta razón. Y tenemos también una variable que se llama capacidad económica, porque una ciudad que tiene mayor capacidad económica tiene mayor posibilidades para tener los servicios más desarrollados. Sí, Raúl. Ok, profesor, al momento de definir las variables, ¿tiene que enfatizar qué es del fenómeno o ya se infiere? Por ejemplo, en el caso de defunciones, solo pongo con defunciones, ya no es necesario poner defunciones en este caso, por enfermedades bacterianas. Sí, debería ser mejor poner defunciones por enfermedades bacteriológicas. Así debería ser mejor, ¿ya? Eso Ok, profesor. está bien la observación. De igual manera, acá en población, cantidad de personas que viven en la zona de riesgo, ¿no? La variable mejor nombrarla, nominarla, que dé mayor claridad. En algunos casos uno la acota, ya del inicio dice, con todas estas variables que están acá, es en relación a, digamos, al tema bacteriológico, enfermedades, la zona donde están las basuras, en fin. Entonces, esa población se refiere a eso. Entonces, a veces uno aclara de comienzo y ya no te confunde. Pero es muy importante no confundirse, efectivamente, que no haya ambigüedad. Bueno, ya hemos dicho, pues, a mayor población, más cantidad de basura, más cantidad de basura, más nivel bacteriológico, a mayor bacterias, mayor cantidad de enfermos, y mayor cantidad de enfermos que influye pues, en que haya más infusiones por este tipo de enfermedad. Y eso afecta a la población de la zona en riesgo, ¿no? Y la cantidad, si la población pues aumenta, la capacidad de la ciudad para atender, ¿no? Esa capacidad económica de la ciudad se va a reducir.
porque hay que distribuir más servicios hacia las personas. A mayor capacidad económica o a menor capacidad económica, menos modernidad, a mayor capacidad económica, más modernidad. Esa es la relación causal. Y si la ciudad es más moderna, hay más gasto de saneamiento. Se puede gastar más en saneamiento. Y si se gasta más en saneamiento, hay menos cantidad de enfermos. Eso tiene influencia. Y acá también vamos cerrando bucles, ¿no? Este bucle es de retroalimentación negativa, porque hay una cantidad impar de relaciones causales negativas. Esta también es negativa. Esta es negativa, porque también tiene un número impar de relaciones causales negativas. También acá hay una relación a mayor gasto de saneamiento, menor cantidad de basura, porque el saneamiento, hemos dicho, tiene que ver con la capacidad que tiene la ciudad para recoger la limpieza y recoge basura. Luego también, cuando una ciudad es más moderna, más inmigrantes, ¿no?, que vienen a la ciudad. Y cuando vienen más inmigrantes, hay una mayor población, ¿no? Entonces, hemos dicho, fíjense, esto es el abordamiento básico, de inicio. Acá no hemos desarrollado de una manera exhaustiva, completa, simplemente sobre eso hay que meterle mucho más variable. Y uno puede inferir que, por ejemplo, yo he dicho, la modernidad, esta la vamos a medir en términos de kilowatts promedio en un periodo determinado, mensual. Porque de acuerdo a las tablas internacionales, cuando una ciudad en el mes consume tantos kilowatts o megawatts, es más moderna o menos moderna. Y entonces, pero este concepto de consumo eléctrico está relacionado al nivel de vida de las personas, a la cantidad de empleo, el consumo también de productos eléctricos está en relación a la propaganda, a la aparición de nuevas posibilidades, ¿sí o no? Quiere decir que detrás de esta variable, modernidad, hay un modelo dinámico, que no está pintado acá, sino que yo recojo de ese modelo la variable consumo eléctrico, denominándolo modernidad. Pero existe, y lo he modelado, porque ese dato que tengo, yo tengo que saber si ese consumo sube, baja. Va a influir la capacidad económica, ¿ya? Pero también va a influir otros factores que están dentro del marco de un subsistema que expresa, digamos, el comportamiento del consumo eléctrico. Entonces, lo que quiero decir es que yo podría tener acá una esquematización de variables características que pueden tener detrás un subsistema, ¿ya? ¿Está claro eso? Está claro, no hay duda, ¿no? Pero también sucede lo siguiente, al revés. Yo puedo estar refiriéndome a un subsistema, una variable característica que en realidad tiene una explicación con otras variables. Debería ser, o sea, un componente, una variable característica de un subsistema existente. Pero si no existe, en algunos casos, en la mayoría de casos, yo lo debo armar. Ahí mismo, en mi propio diagrama. Oye, ¿de qué dependen los gastos de saneamiento? ¿Por qué se dan? Porque hay mayor disponibilidad económica en la ciudad. O sea, los municipios son los que hacen la implementación de la mayor cantidad de recogedores de basura, de centros de acopio, etc. Pero eso también hay otras variables que van a intervenir. El tema de la cantidad de recursos económicos que tiene la ciudad, el nivel de
digamos, preocupación, reclamo que tienen los habitantes, la cercanía, las elecciones, etcétera. Hay una serie de factores. Y que yo, si acaso necesito que este modelo sea un modelo realista, voy a desplegar estas otras características y las pongo en mi modelo. ¿Correcto? En mi modelo. Repito, puede ser que la variable pertenezca a un subsistema ya hecho, o puede ser una variable que pertenece a un subsistema que debo armar dentro de mi propio modelo. ¿Ya? Eso normalmente sucede. Muy bien. Hay otros ejemplos que se ponen que son más simples, son esquemáticos, son los esquemas, ¿ya? Que aparecen en los documentos, los libros de dinámica de sistemas. Más o menos para orientar de la manera como hay que componentizar el modelado, ¿ya? Y acá es un esquema nada más, en la cual hay que tomar una variable, o sea, las variables, esta variable, ¿ya? Que son es una variable que expresa también igual un subsistema más amplio. El subsistema de la demanda, el subsistema de producción, el subsistema de la competitividad, el subsistema de precios, el subsistema de oferta, etc. Pero yo voy a coger una de las variables de cada uno de esos subsistemas y voy a esquematizar cómo voy a relacionar. Es un número bien elemental de variables que no es la cantidad de variables que uno en un curso como el que tenemos nosotros debería presentarse. O sea, esto es muy escaso. Es decir, este modelo tiene un punto de partida en esto, pero debe desplegarse muy ampliamente, ¿no? Entonces, los modeladores han establecido para orientar a quien se trabaja un modelo comercial, cómo hay que tratar de vincular los diferentes subsistemas a fin de tener una articulación causal lógica y la aplicación pueda ser hecha de manera apropiada. Acá está el tema de demanda, que se relaciona con precio, demanda se relaciona con inventario, afecta pues la demanda al inventario, la inversión a la competitividad, la oferta, y ese esquema lo podemos leer como un diagrama causal. A más demanda, menos inventario, a menos inventario, mayor competitividad, mayor competitividad, mayor producción, a mayor producción, más oferta, más inversión, a más inversión, más competitividad. Pues esa es digamos, la lectura. Está bien. Y son variables que se miden, la demanda se mide en cantidad, en toneladas o en cantidad en dinero que se gasta o se va a gastar para cierto tipo de producto. Igual la producción, digamos, se trata de una zona, puede ser la producción bruta, o puede ser también específicamente sobre algún tipo de producto, la cantidad que se produce en términos monetarios o en términos de volumen, ¿no? Y se suele referir a los inventarios de manera homogénea. Uno no puede decir cantidad de ropa. Eso es digamos, una abstracción bastante, digamos, torpe, digamos, ¿no? Porque la ropa tiene pues pantalones, zapatos, camiseta, BBD, calzoncillos, medias. Uno no puede sumar cantidad de medias con cantidad de camisas, porque es una unidad no homogénea. Entonces yo puedo decir, la producción de camisas. Es más, ahí en general puede ser más próximo, pero además yo puedo decir camisa para jóvenes, camisa para adultos, en fin, para poder separar porque son comportamientos diferentes. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Pero esta es una esquematización. Así se arranca, digamos.
En este caso, de donde yo lo he extraído, en realidad está refiriéndose a subsistemas. Cada uno de ellos es un subsistema que está diseñado, que se comporta. Entonces yo cojo una variable y armo con esas variables a una composición que me interesa hacer un estudio. Pero primero para esquematizar con lo que vamos a hacer el estudio, de qué se va a considerar, qué subsistema se va a considerar. Acá hay un esquema relacionado al modelo productivo, que demanda el consumidor, producción agrícola, producción industrial y producción de servicios. Tres aspectos que normalmente se toma en un modelo productivo. Está el tema de precios y con eso, ¿no? Con esas, digamos, repito, elementos que refieren a subsistemas, yo armo mi esquema general de cómo debo establecer, digamos, con mayor cantidad de variables que tengo que identificar, por dónde se debe dar las relaciones causales explicativas, lo que explica la relación. Ojo, esto en la literatura aparece, por ejemplo, con un propósito para ciertos temas, porque este modelo productivo puede ser modelo productivo de un tipo digamos, un tipo de producto, un grupo de productos que se quiere estudiar, un grupo de productos. Para ese producto, para esa cantidad, ese tipo de productos, a una mayor demanda hay una mayor producción agrícola. Para ese producto, ¿ya? Y si hay mayor producción, baja el precio. Para ese tipo de producto, porque para otro tipo de producto puede ser el esquema distinto. Puede ser más bien sobre la base del precio produzco, ¿no? Produzco. Y ya no trabajo con demanda del consumidor, sino con demanda insatisfecha, que es otro concepto. O sea, depende de qué lo que vas a hacer, es que tú determinas las variables y estableces cómo se dan las relaciones. Este es un modelo abstracto deportivo, hecho en Europa. Los chicos lo encontraron interesante. Es un modelo que, si bien no es canónicamente lo que se debe hacer, digamos, pero es un ejemplo muy interesante de cómo también utilizar la dinámica humana para tratar de modelar un comportamiento como el sistema deportivo, ¿no? El sistema deportivo. Entonces, acá hay una variable que es goles promedio por partido dentro de una comunidad, un plan, digamos, de desarrollo deportivo en el campo del fútbol. De repente estamos hablando de la Liga 1, ¿no? De la Liga de Fútbol. Un espacio determinado fue tomado para hacer este modelo. Espectadores, cantidad de espectadores mensuales, la inversión privada en artículos deportivos, porque en Europa el fútbol mueve mucho comercio de artículos deportivos. Ojo, en el Perú no es así, en América Latina no es así, salvo Argentina, Brasil, ellos, no sé si Chile, pero en Perú no. O sea, por más deporte, por más goles, algún momento alguien se compra pues la camiseta que usa la Padula, la que usa, ¿cómo se llama? Guerrero, ¿no? Pero en Europa es más incidente, es más, hay un juego de oportunidad de comercio deportivo. Por eso la inversión privada en artículos deportivos es muy importante. Los sueldos promedio de los jugadores. Acá no se toma de todos los jugadores, ¿no? Porque el que genera un efecto sobre el resto es el sueldo de los que más ganan, de los que más ganan. Eso es lo que atrae. Entonces, en ese modelo se utiliza el sueldo promedio de jugadores del quinto superior. ¿Cuál es el quinto superior? El 20%. Es decir, la pirámide, el 20% que gana más.
Los puntos de desempeño de la selección es la calificación que se suele hacer por ciertas características que califican el desempeño deportivo. Y también hay otro que está muy cercano, que está asociado, es la posición que tiene el país, en este caso el que se está midiendo, respecto a la FIFA, que también es un indicador que está claramente establecido por una regla. Valor de los jugadores en el extranjero, cuánto cuesta, hablando también igual de un promedio, ¿no? Promedio de cuánto reciben los jugadores que están en el extranjero. Ojo, que están en el extranjero en equipos de primera, digamos, ¿ya? Porque hay gente, muchachos que se van al extranjero y a jugar pues a equipos de segunda, de tercera. Y en realidad hacen otra actividad. Y también hacen actividad deportiva. Pero son aquellos que están como profesionales jugando en la liga mayor, ¿no? La otra variable, la inversión pública deportiva, cuando se invierte en infraestructura, en canchas, cuál es el valor de la infraestructura. Es una referencia, digamos, el valor de la infraestructura deportiva es una referencia, tanto de la que provee el Estado como de la privada. El aforo deportivo, cuánta gente puede asistir a las actividades deportivas, en este caso el fútbol, y el aforo tiene que ver con un promedio en el estadio, ¿no? Un promedio en el estadio. El gasto público en el deporte, gasto, ¿eh? No inversión, una cosa es la inversión, otra es el gasto. Porque se paga mucho a gente que trabaja en entrenamiento, preparación, en fin, ahora en los colegios ya se ha hundido ese gasto en el deporte. La taquilla mensual recaudada acumula todas las actividades deportivas. La cantidad de actividades deportivas, o sea, de partidos de fútbol, el gasto en publicidad deportiva, la cantidad de hinchas, ¿no? El impuesto por espectáculo deportivo, porque es un impuesto, y también se interesa mucho, ¿no?, práctica deportiva, las capacidades que se van desarrollando en temprana edad. En este caso, un indicador valioso para este modelo que se hizo es la nutrición infantil. Otra cosa es los niños que están siendo entrenados en los equipos de fútbol que hacen el trabajo de enseñanza deportiva a niños. Eso se llama semillita, se le llama semillita en todo lugar. Y luego, la capacidad deportiva. ¿A qué se llama capacidad deportiva? Es es una medición global digamos, del desempeño de los equipos. No sé si ustedes han visto que miden la cantidad de recorrido de terreno por los jugadores, y esta se suma. Está, digamos, la efectividad en el tiro de penales, está hay ciertas mediciones que se tienen de entrega, retención, dominio de la pelota. Ahora ya se publica cuando usted ve un partido, qué porcentaje de tenencia del balón ha tenido un equipo. Esos aspectos se van a medir, se les llama capacidad deportiva. Y luego ya se relaciona mayor cantidad de promedio ¿no?, goles promedio por partido, entonces eso genera un efecto positivo en la presencia de espectadores en los estadios. Y si hay más espectadores, la inversión privada en el estilo deportivo aumenta debido a que hay más gente interesada por ello, ¿no? Mayor inversión privada, más sueldo, jugadores, punto superior, mayor sueldo, entonces hay un punto mayor, digamos, nivel de puntuación en el desempeño. Acá de la selección, ojo, acá lo que se ha hecho es tomar en cuenta
la calificación de la selección. O sea, estamos hablando de todo el sistema deportivo, pero un elemento a medir también es el desempeño de la selección. ¿Ya? Posición FIFA, una mejor posición FIFA, mayor valor de los jugadores en el extranjero. Y si hay mayor valor en el extranjero, hay mayor inversión pública deportiva. Y si es así, hay un mayor valor de la infraestructura deportiva. Y por lo tanto, aumenta el aforo deportivo. También el valor de la infraestructura deportiva genera mayor valor de la infraestructura deportiva, se gasta menos en el deporte. ¿Ya? Es decir, es al revés. Es al revés. O sea, no es porque mayor valor de la infraestructura hay más inversión, no. O mayor gasto. Un mayor aforo deportivo, hay más taquilla, lógicamente, más taquilla. Y si la taquilla es alta, el gasto en publicidad baja, porque la gente se contagia, no necesita la propaganda. A mayor gasto en la publicidad, hay más fans, por supuesto, más hinchas. Si el aforo también aumenta, lógicamente hay más actividad deportiva, también por ello hay más fans o más hinchas. Al mayor gasto público del deporte, más actividades deportivas. Si hay más fans, entonces ese volumen que genera pues recursos hace que sea posible que los jugadores ganen más, ¿no? La actividad también contribuye las actividades deportivas al impuesto por espectáculo deportivo. Y cuando hay más impuesto, digamos, se destina el dinero hacia la búsqueda de programas sociales para, digamos, aplacar el hambre y promover una mejor nutrición. A mayor nutrición infantil, menos semillitas. ¿Por qué hay esta relación? Según la explicación del trabajo, es que si la nutrición infantil aumenta, es porque los niños están en mejores condiciones de vida. Porque los semilleros suelen tener a niños que son de sectores populares de bajo nivel de calidad de vida. Por eso está puesto de esa manera. Mayor sueldo promedio aumenta la cantidad de semillitas, genera un efecto de interés, digamos, con los padres, ¿no? Mayor cantidad de semillitas aumenta la capacidad deportiva, mayor capacidad deportiva, más goles promedio, ¿no? Cuando hay un valor mayor de jugadores en extranjero, podemos ver que eso va a generar una mayor capacidad que se muestra en goles promedio. Mayor impuesto, también igual mayor inversión pública. Bien, este tema que les estoy mostrando, de igual manera, ¿no? Es un razonar que ha tenido, digamos, un equipo de gente que ha querido darle forma a una explicación del fenómeno deportivo en España. ¿Ya? Los españoles trabajaron este modelo es un modelo gigantesco, ¿eh? Esta es solamente una esquematización básica. Y también es una esquematización abstracta, no de un fenómeno global, no particular, pero hecho recogiendo información experimental múltiple y abundante, de la cual explica el fenómeno genérico de la oxigenación sanguínea. Cuando uno hace actividad física, pone a funcionar el organismo, hay una demanda de oxígeno y se produce monóxido. Y esto está asociado también a la presión para el llenado ventricular, el volumen de flujo sanguíneo que se mide también a milímetros cúbicos por segundo, el gasto cardíaco, el suministro de oxígeno, el ingreso ventricular a la sangre y la arteria, que como digo son ya generalizaciones del recojo de información que se da en el fenómeno del comportamiento humano en general, ¿ya? No de una persona. Nivel de dióxido en la sangre,
tanto en las venas como en la arteria, y la cantidad de oxígeno que va, de dióxido que va a los tejidos, a los pulmones, a los alvéolos, el grado de saturación de hemoglobina y también de dióxido, la producción de eritrocitos, ¿no? Que son los portadores pues, de la energía, ¿no? Concentración de hemoglobina, glóbulos rojos. Y luego hay una relación que vincula, ¿no?, a mayor, digamos, funcionamiento orgánico, con mayor actividad del órgano, hay una demanda para la oxigenación, ¿no? Para producir, para consumir el oxígeno. Y eso genera un efecto en la presión ventricular, el flujo sanguíneo, y ello ayuda hacia el mayor gasto cardíaco. Y ese mayor gasto cardíaco también genera un efecto de recojo o suministro de oxígeno. Y eso, ¿no? Cuando hablamos del ingreso ventricular de sangre arterial, es que cuando uno respira más frecuentemente, producto de la agitación, genera una mayor presión de la sangre arterial, que tiene un efecto negativo a la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿no? Y eso también un efecto contrario en los oxígenos en el tejido, ¿no? Del oxígeno en el tejido. Y eso, en la medida que haya mayor cantidad de oxígeno en los tejidos, hay una mayor demanda de oxígeno, ¿no? El funcionamiento orgánico también genera, pues, pase mayor cantidad de oxígeno en los pulmones y aumente la presión en los alvéolos cuando esta oxigenación se reduce o no hay la suficiente, la presión del alvéolo es mayor, y cuando hay suficiente es menor, digamos, ¿no? Así, digamos. Y también a mayor presión, mayor saturación de oxígeno y de hemoglobina. A mayor, digamos, grado de saturación de hemoglobina y de oxígeno, hay un mayor nivel de oxigenación, o sea, hay mayor suministro, o sea, el cuerpo absorbe mayor oxígeno. Si hay mayor dióxido de carbono en los pulmones, producto de la contaminación ambiental, entonces hay una mayor producción de eritrocitos. Y esto genera una mayor concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos. Y también impulsa o empuja a la búsqueda de mayor oxigenación. El ingreso digamos, ventricular de sangre, ¿no?, a las arterias, del ventrículo de la arteria, genera un mayor nivel de sangre, no, este es negativo, porque no. La sangre, cuando hay mayor sangre arterial, hay mayor portadora de dióxido de carbono, se porta más, justamente para que ésta pueda ir a una mayor oxigenación, ¿no? Que hace que el corazón haga mayor, digamos, fuerza, ¿no? Hay un mayor gasto cardíaco. También igual para cerrar todo este comportamiento, se establece una relación entre el suministro de oxígeno, mayor cantidad de suministro, hay mayor funcionamiento orgánico. Acá yo he retirado, porque esto es bastante grande, yo he retirado otras variables, porque el funcionamiento orgánico está asociado a actividades que uno realiza a lo largo del día, porque este modelo cuando se corrió, cuando se mostró, los chicos lo mostraron, muestran el comportamiento de la oxigenación en forma, pues, oscilante con picos. Digamos, cuando uno sale de la casa en la mañana, camina, y a veces corre, busca movilidad, se va, y eso genera un mayor funcionamiento orgánico y por lo tanto también variaciones en el tema de la necesidad de oxigenación. Cuando estás sentado haciendo algo, estudiando o trabajando, ese nivel de oxigenación baja también a lo mismo. Y curiosamente, en las noches,
la oxigenación no es tan baja como en el día. Cuando uno está tranquilo, haciendo su tareita, ese consumo de ese oxígeno no es tanto como cuando uno duerme. Cuando uno duerme, respira hondo. No es que respira poquito, no, respira bien. Porque está pasando un proceso de limpieza, digamos, del organismo, y eso lo que requiere es de manera automática tener oxígeno. Bueno, eso es lo que yo quería redondear para el tema de de los diagramas, porque es muy importante que nuestro enfoque del comportamiento pueda. La vez pasada también hemos mostrado el Forrester, cómo armar la cadena Forrester. Y explicamos en ese momento este asunto de cómo el sistema va generando un efecto de cálculo de los valores en los niveles y en los flujos, ¿no? Y le explicamos que cuando yo observo la secuencia del proceso, hay un valor inicial de los niveles. Ustedes cuando tienen los datos en el diagrama Forrester, lo que le van a pedir valores iniciales en los niveles. Entonces, en el momento actual, yo voy a aplicar un cálculo para determinar cuáles son los valores de los flujos, de acuerdo al algoritmo que usted ha colocado en el flujo. Entonces, los flujos se sabe cómo se calcula, ¿ya? Y eso se calcula con los valores que proveen los niveles, a través de las variables auxiliares o directamente los niveles. La lógica de los flujos están ahí. Entonces, en el momento actual, se está produciendo en el valor de un nivel un cambio por efecto del flujo, que se ha calculado en virtud de los valores de los niveles. El flujo, la cantidad que va a fluir desde un nivel o hacia un nivel, depende del valor inicial y depende de la lógica del flujo. Y eso hace que los niveles cambien. La variación que se va a dar por el flujo. Muy bien, una vez que ya estoy en el estado actual, que es una variación que se ha producido por efecto de los flujos, de los niveles, va luego a cambiar al siguiente momento, siguiente instante. Y en el siguiente instante se va a tomar los valores de los niveles para calcular los valores del flujo. Y esos valores del flujo son los que van a hacer variar los valores de los niveles hacia el estado siguiente. Esa es la forma. Es muy importante saber eso, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? A partir del valor del nivel, en un tiempo t, de alguno de los niveles, y con ayuda de las ecuaciones de flujo, se va a determinar los valores de esa variable, de la variable de flujo, ¿ya? Las ecuaciones
el valor de los niveles, a partir del valor de los niveles y de las ecuaciones que hay en el flujo, se determina el valor de la variable flujo. ¿Ya? Para realizar este cálculo se determinará primero los valores tomados por las variables auxiliares en el instante t, que son las variables auxiliares, como les hemos mencionado, son cálculos previos a los flujos. Podría ese cálculo estar dentro del flujo, pero se le coloca una variable auxiliar para hacerlo de manera separada y ordenada. A partir del nivel, o sea, a partir de un nivel X, ¿no? O N, en el tiempo T, y de flujo N, cualquiera, X, en ese tiempo, a partir de esos niveles y el flujo, se determina el cambio que iba a haber en el nivel. Es decir, en el nivel, en el tiempo T más delta de T, del siguiente instante. Es decir, el valor de los niveles en el instante T más delta de T, ¿no? En el instante siguiente. Se hace T igual a T más delta de T en este nuevo instante y se vuelve nuevamente al paso 1. Es decir, la secuencia que se sigue es esa. Cada instante, todo se calcula para nuevamente ir hacia el siguiente instante en función de los valores que tiene el nivel actual, o el que se calcula, dada la lógica de las ecuaciones, el valor del flujo que va a hacer cambiar los niveles al siguiente instante. Y así sucesivamente. Entonces, ahí están las ecuaciones que se utilizan, las ecuaciones, digamos, diferenciales, ¿no? N en el tiempo t más delta de t es igual a n en el tiempo t, más la diferencia que hay entre el flujo de entrada y el flujo de salida en ese tiempo, ¿no? La no linealidad es una respuesta, digamos, de cambio, que responde a una determinada señal de entrada. Quiere decir, a una condición que yo tengo y obtengo de alguna variable. Y puede ser, para el uso de la no linealidad, puede ser de una tabla. Porque como tengo que modelar algo que no tiene un comportamiento en la cual la lógica se aplica siempre igual, porque puede suceder que digamos, yo tengo como diversión, una de mis diversiones, aparte de leer, tengo varias diversiones, ¿sabes? Pero una de ellas es el de jardinero. Soy el jardinero de mi jardín. Tengo un jardín grande. ¿Ya? Bueno, relativamente grande. Entonces yo lo cultivo, yo lo cuido, yo lo podo, siembro las plantitas, le pongo su fertilizante, saco la mala hierba, etc. Es una diversión. Un rato en el día, yo digo, en esta época, bueno, pero lo que quiero decir, cuando es invierno, el regado es una o máximo 2 veces por semana. Que yo uso ¿cómo se llama? Dispersión, se dice, ¿no? O sea, uso un sistema de regar, no con flujo de agua, no con lluviecita. ¿Por qué pasto? Quizá en la zona de los arbolitos, porque yo tengo una palmera china, 2 palmeras japonesas, una palmera hawaiana, que las cuido. Son 3 tipos de palmeras que yo tengo. Y la palmera, tengo 2 palmeras japonesas porque una de ellas produjo su hijo. Y yo tuve el cuidado de plantar el hijo en otro lado y ha crecido. Pero ha crecido desordenadamente, una locura, porque la palmerita es muy linda. Las japonesas son enanitas y se abren así bien hermosos, ¿ya? Pero esta palmerita que su hija se salió loca. Las hojas
entrecruzadas, no salen así, sino se cruzan. Y no crece ordenadamente, porque salen, de abajo salen normalmente en la madre, salen así alrededor, ¿no? En esta palmera, del suelo, de la raíz, sale la hojita, hacia arriba. Una locura. Bueno, yo como cuido, sé, que, como decía, el riego, en esta época, que está entrando la primavera está llegando recién. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la época de primavera? Cuando sale el sol, tengo que darle su lluviecita, su lluvia. Y luego, tengo que antes, o sea, temprano en la mañana, temprano, cuando veo que va a salir el sol, a las 7 de la mañana estoy echándole la lluviecita. Y luego, en la tarde, entre las 5 y 5 y media de la tarde, otra vez le doy lluviecita. ¿Ya? Eso es en primavera es así. En verano, que es una sola regada en el día, se hace, lo recomendable es en la noche. En la noche, cuando, antes de irme a dormir, eso a las 10 y media, 11 de la noche, voy a regar. Y ahí no hay lluviecita, sino hay un poco más abundante de agua. ¿Ya? Si el verano es intenso, dejando un día o cada día, hay que regar. Bueno, entonces, si yo tengo que el volumen de agua que se consume por cada etapa, digamos, es distinto. Escúchate, he guardado ya mi recibo de agua. Y mi recibo yo llevo el control, ¿no? Y ustedes van a ver que el recibo de agua baja y sube. Gastamos agua a veces en bañarnos, digamos el rango medio, para la comida, todo. Pero lo que hay una oscilación, porque en cierto tiempo entrego más agua a mi jardín, en otro menos. Pero no es que sigue una oscilación lineal, para nada. Es decir, hay una época que está así, pues de pronto el consumo sube un picazo, ¡pum! Y ahí se mantiene. Y luego en otro momento, ¡pac! Se viene el cacho. Así es. El consumo de agua baja bastante. El comportamiento es no lineal. Y el modelador sabe cuáles son los factores que hace que ciertas variables va a tener un comportamiento no lineal, en la cual yo puedo incorporar una tabla para insertar la no linealidad. Entonces, digamos, hay un momento que la variación respecto a una variable de entrada, una variable B, esa variación que se va a dar de A es una variación, o si decían de A, ¿no? O sea, una variación del punto 0 a B1 hay una pequeña variación, Pero de B1 a B2, esa variación es mucho mayor. En el mismo lapso, el mismo, digamos, lapso de cambio, esto es un cambio, no es un tiempo, es un cambio. El lapso de el cambio de una variable, pues la otra variable es un cambio mayor. Es decir, no es un comportamiento que podamos ponerlo en forma similar, porque ese es el comportamiento del fenómeno. Entonces, lo que yo tengo que hacer es incorporar en el modelo una función que me permita tener un valor en función, una función que dependiendo del valor en la que me encuentro, yo pueda consignar un factor. Puede ser un factor o un valor, ¿eh? Pero normalmente eso es un factor. Yo digo, en este lapso de tiempo, en este delta, el factor que yo voy a utilizar es 0.5
7. Acá ha sido 0.1. Acá ha sido 0.05. Entonces yo coloco un factor en función del valor de una tabla. Cuando se tenía el Dynamo, te obligaba a hacer la fórmula, en la que el valor, en este caso, de uno de los puntos es igual al valor de la tabla en el punto T, digamos, ¿no? El valor que vas a extraer de la tabla, digamos, no es el instante, porque ves el valor de otra variable. Porque en Dynamic Tema, si bien la traza se da a lo largo del tiempo, los valores dependen del valor de otro. Del valor de otro. Entonces yo puedo medir el verdor de mi jardín, asociarlo a la cantidad de agua. Yo puedo decir, hay un verdor intenso, medio, regular y pálido. ¿No? Puedo decir así. Pero va a depender de la cantidad de agua. No del tiempo, ojo, sino la cantidad. Entonces, depende, una variable depende del valor de otra variable. ¿Ya? En esta fórmula se pone pues, el valor mínimo y el valor máximo y cuánto es esta variedad que se va a dar, ¿no? Entonces, el valor que se va a obtener es un valor que está identificada por el analista que ha observado el fenómeno. Y él sabe que en tal momento hay más consumo de agua. Nosotros comemos todo el año helado. Yo comía, ya he tenido que privarme de consumo de helado. Pero todo el año en casa se come helado. ¿Ya? Nos gusta, pues nos encanta. Hay una variedad, mi esposa sabe escoger diferentes tipos de helado. Y lo que menos consumimos es un heladito que es un instituto, ¿no? Que cuesta, ¿cómo le llaman a esto? El litro, que cuesta 30 mangos, 35 mangos, ¿no? Porque el Onofre cuesta 9 mangos, ¿no? En invierno cuesta poco, yo veo sur, creo que hasta 12 soles, y que es el que más consumimos, por temporada. Y van a ver que hay una curva de consumo en el Perú, en el país, en Lima. El consumo de helado tiene una temporalidad y su comportamiento es no lineal. Entonces hay que saber trabajar con eso. Bien. Preguntas, jóvenes, antes que se vayan a ver el triunfo. El Salvador, ¿no? Contra El Salvador vamos a jugar. Juega contra Paraguay. Ah, ¿contra Paraguay hoy día? Sí, pero Ah, entonces vale la pena cortarlo. ¿Ya? No sé, si tienen ustedes alguna pregunta. Este es un, digamos, tips importante en el manejo de la manera como van a hacerlo. Ya todos han visto el video de Daniel. ¿Lo han visto ya todos? A ver, levanten la mano quienes han visto el video de Daniel Cueva. ¿No, nadie lo ha visto? ¿Ya? ¿Cristian? Bien. No lo han visto. Sí, por favor, miren. En la próxima es presentar el trabajo que se tiene que hacer en la presentación del Forrester. No del Forrester corriendo, ojo. Solamente el armado del Forrester sin datos. Eso es lo que me interesa a mí. Explicando por qué se da esa relación. Ustedes han desarrollado, tienen que presentar el causal. Tienen que convencerme que ya el causal está bien hecho. Pero luego, como les he explicado, yo identifico una variable de nivel de mi causal y luego en el trabajo, yo digo, este nivel, ¿qué lo hace incrementar? Y pongo el flujo de ingreso. ¿Qué lo hace reducir? Y digo, este es el flujo de salida. Esa variable de flujo de salida puede estar o no en el diagrama causal. ¿Ya?
Si no está, luego usted lo va a colocar. Pero si no está, no importa, usted, acá en la concentración hay que concentrarse de manera independiente. La lógica de hacer un diagrama causal es distinta al hacer el forre. El diagrama causal es saber qué factores y características están interviniendo y qué relación hay en forma causal. Eso es la lógica. Ahí termina. El otro no. El otro es de otra manera, se piensa. Bueno, sí me sirve el causal para identificar los niveles. Pero el pensar es, ya, este es el nivel. ¿Qué variable contribuye o hace que este nivel se incremente? Cantidad de ventas, ¿no? Cantidad de productos producidos. ¿Y qué hace que se reduzca esto? ¿No? Si es un inventario, es porque está aprovisionando, el aprovisionamiento, es decir, un inventario de insumos, es el aprovisionamiento a la producción. Entonces, el flujo es aprovisionamiento a la producción. O sea, yo voy armando cada eslabón porque son eslabones, donde hay nubecitas a los lados, y luego vinculo los niveles a variables auxiliares o variables de flujo. Y toda variable auxiliar tiene que de todas maneras ir o a otra variable auxiliar o a una variable de flujo. Así de simple. Entonces, eso, yo no quiero que corra el flujo, sino que piense bien el forre. ¿Está claro? Ya, joven. Entonces, no hay pregunta. Entonces, si todo está claro, yo espero que ustedes me impresionen la próxima semana. Listo, que gane el Perú. Y por favor, no celebren tomando. Serenidad, tómense su vaso de leche y cómanse su manzana. Así es. Ya, joven, entonces los dejo. Si no hay alguna cosa que ustedes deseen que se trate. Parece que no. Están más interesados en... Ah, no, ahí hay. Anthony, por favor. Bueno, profesor, no es más que nada el tema, sino acerca de las notas, del redondeo de notas, profesor, disculpe. ¿Cómo funciona el redondeo? Mis notas, yo tengo 2 notas que le pongo para una práctica, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una calificación que está puesto en varios temas, ¿no? O sea, entonces, a ver, déjenme ver, estoy ciego. Dice la monografía, que es la nota mandatoria, es la que sirve para luego las otras calificaciones, es la monografía. La monografía es mandatoria. Sobre esa referencia es que yo pongo las demás notas. La presentación, que es el PowerPoint, porque aparte es la exposición. También la presentación califica el video, no, tengo el video aparte. Está el video, la presentación, la exposición, y luego hay una notita de participación, que está siendo bajita todavía, ¿no? Esas notas se promedian y sale una nota con sus decimales. ¿Correcto? Luego, para yo obtener la nota de la práctica, cojo la primera entrega y la segunda entrega para esa práctica. Y ahí es que recién ahí redondeo. Y redondeo a las unidades. Redondeo a las unidades. Es decir, no redondeo las notas intermedias, pero la nota total sí va al redondeo. Así es. Para la nota final, que es el promedio de prácticas eliminando la más baja, es el truncamiento, no se olviden, es el truncamiento. No lo hago yo, lo hace la universidad. Es truncamiento. Es diferente, ¿no saben la diferencia entre truncamiento y redondeo? Cuando redondeas, si el decimal está en 5, va al siguiente.
Si está menos de 5, se queda en el anterior. ¿Correcto? Ese redondeo. El truncamiento aún esté en 9, 0.9, no suma, no va a la siguiente unidad. Simplemente queda truncado. Simplemente se elimina cualquiera sea el decimal. Y la universidad, para las notas que se sacan en promedio de las prácticas, se trunca, según el reglamento, ¿no? ¿Está bien, Anthony? ¿Está claro? Sí, sí, ahora sí, gracias. Ya, si hubiera algún problema, alguna duda, me avisa. Bien, jóvenes. Espero que se diviertan el día de hoy. Un gustazo de tenerlos. Nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Muy buenas noches.